Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto que ya andamos listos para iniciar la clase de discipulado. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Gracias a Dios. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Patti, ¿cómo sigues? Mi hermanita, te mandamos un fuerte abrazo. Betty, Eli, mi hermano Edgar Clavel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Linda, ¿cómo están? Marinita, ya estás aquí, gracias a Dios. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Ya estamos listos para iniciar esta preciosa clase que escucha bien. Gracias, Betty. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Marieta? Qué gusto ver tu nombre por aquí. Siempre es un gusto. Marinita, Rocío, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien a través de Facebook? ¿Me podrían ayudar a confirmar si se escucha bien? Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga grandemente, como siempre lo ha hecho. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja bajo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a esperar a que se conecten algunos de nuestros hermanos. Se escucha perfecto. Gracias, Vero. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que tenemos de enseñanza, de discipulado. Rocío, deseamos que te encuentres y te sientas mejor. Gracias a Dios por tu vida, Marinita. Bueno, empecemos. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Georgette, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, oremos, mis hermanos. Démosle gracias a Dios Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la palabra que tienes para nosotros. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que estamos aprendiendo, discipulándonos, creciendo en ti. Y tú estás fortaleciendo en nosotros, Señor, la fe que nos fue concedida por una medida, Señor, que nos diste a cada uno de nosotros, una fe preciosa, más valiosa que el oro y la plata. Gracias te damos, Padre, por la palabra que siembras en nuestros corazones, para que cada uno de nosotros continuemos siendo perfeccionados, Señor, para alcanzar esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Gracias te damos, Padre, por tu gracia y tu misericordia, por la revelación de tu palabra. Reconocemos, Señor, que eres tú hablando a través de nosotros, Señor, trayendo inspiración, revelación de tu palabra y llevándonos a toda verdad. Nos gozamos en tu presencia, te bendecimos dándote a ti, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias a Dios. Mi hermano Elpidio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto que estás aquí creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa, mi hermano Pidio. Mi hermano Francisco Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo están? Bueno, pues empecemos. Vayamos y continuemos con el estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Continuando, versículo 10. San Mateo, capítulo 12, versículo 10. Y dice así: y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Le preguntan los fariseos al Señor Jesús que si era lícito, que si era legal, que si estaba permitido sanar en el día de reposo. ¿Quién pregunta? Preguntan los fariseos que si es lícito, ¿sí?, sanar en el día de reposo. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Sí, Teresita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Patti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ustedes imagínense,
el Señor Jesús les decía a los fariseos, si una de tus ovejas se cae en un hoyo, en el día de reposo, ¿no vas y la sacas de ahí? ¿Sí? ¿No vas y la sacas de ahí? Versículo 12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Entonces el Señor Jesús confronta a los fariseos y les dicen, ¿qué vale más? ¿Un hombre o una oveja? En otras palabras, ¿es lícito sacar a una oveja de un agujero donde caiga, pero no es lícito sanar a un enfermo? ¿Sí? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. El hombre que tenía la mano seca, dice, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. 14, versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Querían destruir, querían matar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque les corregía su doctrina, ¿sí? Les corregía su doctrina, los confrontaba con la verdad a los fariseos, porque a veces los fariseos lo que hacían, no a veces, sino más bien lo que hacían, estaban viendo qué se hacía bien y qué se hacía mal, y qué estaba bien y qué estaba mal, sino olvidándose del amor y la misericordia. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas tardes. Alice, ¿cómo estás? ¿Sí? Y entonces, dice aquí en el versículo 15, sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, ¿sí? Porque él sabía que no era su tiempo para ir a la cruz, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, ¿sí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Vamos a hablar un poco acerca del día de reposo y por qué los fariseos se inclinaban tanto a que el Señor Jesús no sanara en el día de reposo. No tratando de darle la razón a los fariseos, sino tratar de ver primeramente lo que dice la palabra de Dios y las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿sí? Que el Señor Jesucristo no vino a violar la ley, no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Vino a cumplir la ley, ¿sí? En el libro de Éxodo, vamos a dejar una marquita aquí en Mateo 12, una marquita, y por favor vayamos todos al libro de Éxodo, capítulo 8, Éxodo 20, en nuestra Biblia, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en relación con este tema. Estamos aprendiendo. Éxodo 20, versículo 8. Dice el Señor, dice Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es decir, ese día está dedicado al Señor. Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lore, qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga. Dice así, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, en el séptimo día, obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? Entonces Dios dice que el día de reposo es el día del Señor. Ese es un día dedicado a Dios y que ese día no debemos de hacer nada. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis, el libro del principio de todas las cosas, capítulo 2,
versículo del 1 al 3 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Nuevamente, y acabó Dios en el día séptimo, en el día 7 acabó, y acabó Dios en el día séptimo, no dice sexto, dice séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí podemos ver a Dios trabajando también en el día séptimo. Y acabó Dios en el día séptimo, cuando en el día séptimo la obra que hizo. El día 7 acabó la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El día de reposo. ¿Qué dice más el Señor Jesús acerca del día de reposo? Si vamos a Marcos capítulo 2, versículo 27, Marcos 2, 27, el Señor Jesús dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Nuevamente, el día de reposo fue hecho, dice el Señor Jesús, por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, es Señor, ¿sí? Es Señor aún del día de reposo. El Señor Jesús es Señor aún del día de reposo. Alabado sea Dios. Amén. Aquí mismo, Marcos capítulo 3, versículo 1. Veamos al Señor Jesús sanando y haciendo milagros y señales en el día de reposo, ¿sí? Otra vez entró Jesús en la sinagoga, otra vez, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Estaban observando los fariseos. Así eran los fariseos, ¿sí? O así son. Están nada más viendo si las cosas en la sinagoga se están haciendo bien o se están haciendo mal, ¿sí? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a todos los que estaban en la sinagoga: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor Jesús, mirándolos a los fariseos, ¿sí? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Sí? El Señor, que es Dios, es Señor en el día de reposo. Amén. Es Señor en el día de reposo. Y acabamos de ver que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sí? Para poner al hombre también a descansar y recordarle que el día de reposo es el día del Señor. Amén. Aleluya. Entonces dice aquí nuevamente, versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo
entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor Jesús se entristecía, se entristece por la dureza del corazón, ¿sí? De algunas personas que nada más estaban viendo ahí los fariseos y el Señor Jesús sanaba en el día de reposo a fin de tener ocasión para acusarle, para acusarle. Dice aquí entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos son los que no creen en la resurrección de entre los muertos, contra él, contra el Señor Jesús, para destruirle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mostraba el amor de Dios. El Señor Jesús fue rechazado por los judíos de aquel entonces, y ellos, los mismos judíos, buscaban ocasión para acusarle, para mostrar que lo que hacía no venía de Dios y que el Señor Jesús estaba violando, transgrediendo la palabra de Dios, pero el Señor Jesús les mostraba con autoridad, ¿sí?, lo que dice exactamente la palabra de Dios, y reprochándoles la dureza del corazón de ellos, la dureza del corazón de ellos. Bien, sigamos viendo, dice, en el Evangelio según San Juan, hablando del día de reposo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 2, vamos a ver otra historia también, sí, que tiene que ver con todo esto. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 2. Dice así, vamos a ver otro ejemplo. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre entre todos esos enfermos, ¿sí?, que hacía 38 años. Sí, a veces nos enfermamos una semana y ya sentimos que es mucho tiempo. A veces se puede padecer una enfermedad 1 año, 2 años, 3 años y sentimos que es mucho tiempo. Y sí es mucho tiempo. Pero ahora imagínense todos ustedes, un hombre con una enfermedad de 38 años que estaba enfermo y que esperaba el movimiento del agua para entrar, porque el primero que entraba quedaba sano. Y el Señor Jesús, movido a misericordia, aún en el día de reposo, ¿sí? Versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, Señor Jesús, ¿tú te lo puedes imaginar? Ahí entrando, pasando entre los enfermos, y cuando se entera que ya tenía mucho tiempo enfermo, y se acerca y le dice a él, ¿quieres ser sano? Jesús, en el versículo 7, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Con mucha tristeza le dice el enfermo al Señor Jesús. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día.
La misericordia, la misericordia es más grande que el día de reposo. Hacer buenas obras en el día de reposo no va a ofender a Dios. Amén. Hola, mi hermano Toño, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dice entonces aquí, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Sí? Podemos ver al Señor Jesús que no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. ¿Sí? Y él dijo que el amor y la misericordia son más grandes que el día de reposo. ¿Sí? Pero entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, no puedes llevar tu lecho, suéltalo, es día de reposo. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Qué querían los fariseos? Que le volviera la enfermedad a ese hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Cuando el Señor Jesús, que es el amor y la misericordia, lo había sanado en el día de reposo. Y la religiosidad, ¿sí?, de los fariseos preferían estar en sus reglas, en sus mandamientos, porque ellos también preferían mantener, por decirlo así, si no les había sido revelada la palabra de Dios en cuanto al amor aunque Dios siempre se los había dicho, el Señor Jesús, Dios, no a través del Señor Jesús, pero ellos sabían que el amor era muy importante y que el amor triunfa sobre el juicio y el amor es más grande que cualquier cosa, cubre multitud de pecados. Y dice aquí, toma tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién? ¿No? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Es decir, este hombre leproso ni siquiera conocía, sí, hermano pidió exactamente las tradiciones. Este hombre enfermo ni siquiera conocía al Señor Jesús, ¿sí? En el versículo 14 dice así, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Sabemos que en el perdón de pecados hay sanidad. ¿Sí? En el perdón de pecados hay sanidad. Cuando el Señor Jesús tomó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario, ¿sí? En la cruz nos perdonó de todos nuestros pecados y gracias a ese perdón que nos dio en la cruz del Calvario, gracias a esa justificación y a que derramó su sangre para justificarnos, somos sanos. Amén. Somos sanos por la gracia de Dios. ¿Sí? Pero estamos estudiando ahorita que el día de reposo, ¿sí?, fue hecho por causa de los hombres, como lo acabamos de leer. Y los fariseos preferían defender sus tradiciones, como bien lo dice el hermano Elpidio, defender sus tradiciones que obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, porque también la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos preferían sacar del hoyo, o de la zanja, una oveja o cualquiera de un animal que se hubiese caído en el día de reposo, a que un hermano, a que un miembro, a que un hijo de Dios sea sanado en el día de reposo. ¿Sí? Son más importantes las personas que los animales.
y sin embargo ellos eran más misericordiosos con los animales, los fariseos, que con las personas. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza? ¿Qué aprendemos? Que no debemos ser como los fariseos, ¿sí? Sino ser y aprender del Señor Jesucristo. El amor triunfa sobre el juicio. El amor va por encima de todas las cosas. Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Y el que conoce al Señor Jesús tiene que andar, tiene que vivir como el Señor Jesús lo hizo. ¿Sí? Como el Señor Jesús lo hizo. El amor es lo principal. Lo que nos une a todos nosotros en el Señor es el amor que Él derramó por nosotros. Y gracias por ese amor que derramó en nosotros, ¿sí? Hoy podemos amar a los demás, y gracias por ese amor que Él tuvo por nosotros. Él fue a la cruz por amor a nosotros. Él fue a la cruz a morir por nosotros para que nosotros fuésemos rescatados, perdonados, redimidos, sanados de todos nuestros pecados, de nuestras enfermedades, todo por amor, por amor. El hombre, el ser humano es muy importante para Dios. Amén. Es muy importante de Dios y no debemos de ser religiosos. La religión, lo voy a decir de esta forma, la religión apesta. ¿Sí? Tenemos que caminar en el amor de Dios, en el amor de Dios. Bien, vamos a ver otro caso. Lucas capítulo 13, Evangelio según San Lucas capítulo 13. Señor Jesús no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Era su estilo. Su estilo es caminar en el amor de Dios. Amén. Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo 10. Veamos lo que dice. Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo 10. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Podemos ver en varias escrituras que en el día de reposo no significa que vamos a reposar en nuestra cama y nos vamos a quedar todo el día del Señor descansando porque es el día de descanso. Ese día no hago nada. No, el día del reposo es el día dedicado a Dios. Aquí podemos ver que en el día de reposo las personas iban a las sinagogas y siguen yendo. Nosotros el día de reposo vamos a la congregación, nos conectamos, si no podemos asistir, a escuchar la palabra de Dios. Es el día del Señor. Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. 18 años, mucho tiempo, es mucho tiempo. 14 días es mucho tiempo. 30 días en una enfermedad es mucho tiempo. Un año es mucho tiempo. 38 años es demasiado tiempo. Aquí hay una mujer que tenía 18 años enferma y andaba encorvada. Imagínate, estar encorvada, las columnas generalmente está derecha. Ahora imagínate una columna encorvada. A ver, viste a una persona, o que se viste una persona encorvada, que coma a una persona encorvada. Es una vida muy difícil. Muy difícil. ¿Sí? Y ella estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No se podía enderezar. 18 años de estar encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, él estaba en la sinagoga. El Señor Jesús estaba en la sinagoga y era día de reposo. Amén, Angelita. El amor de Dios es eterno y es para siempre. Así es.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó. El Señor Jesús, cuando tocaba a los enfermos sanaban. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, Él es la vida del Señor Jesús impartida hacia los enfermos. Él ponía manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Entonces, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego, se empezó a enderezar su columna, ¿sí? Y glorificaba a Dios. ¿Y qué creen? Era el día de reposo. ¿Y qué creen? Ahí estaban los fariseos. No te es lícito sanar en el día de reposo. Vengan otro día. ¿Sí? Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado, no estaba molesto, estaba enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces, amo más al Señor Jesús porque decía las cosas y dice las cosas como se deben de decir. Entonces el Señor le respondió y dijo, ahí puedo imaginar esa escena ahí, porque fue algo que sucedió. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta, y volteé a ver a esa mujer, y a esta hija de Abraham, que Satanás, ya vimos quién la ató. A Satanás, dice que Satanás había atado. Significa que algunas enfermedades son ataduras de Satanás. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar dice, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Los fariseos eran sus adversarios, estaban en contra del Señor Jesús, ¿sí? Estaban en contra del Señor Jesús. Pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aleluya. ¿Sí? Entonces, el domingo, nosotros descansamos los domingos, dice 6 días trabajarás y un día descansarás. ¿Sí? Nosotros trabajamos de lunes a sábado y descansamos los domingos. ¿Sí? Entonces el domingo es el día del Señor. Entonces el día que alguno de nosotros, en vez de escuchar la palabra de Dios, nos vamos a hacer otra cosa. ¿Qué dice Dios? Que ese día hay que santificarlo porque es el día del Señor, es para el Señor. Los otros días hagamos todo lo demás, pero el día que nos toca congregarnos, hay que congregarse. Si no puedes asistir a la congregación, ¿sabes qué? Congrégate en tu casa. Desde tu casa virtualmente lo puedes hacer y escucha la palabra de Dios. Escucha, conéctate, escuchar la palabra de Dios. Si no puedes ir presencialmente a la iglesia, escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios está libre. ¿Sí? La palabra de Dios no está presa. A la palabra de Dios no le da COVID, ni le duelen las piernas, ni las rodillas, ni lo que sea. ¿Sí? La palabra de Dios es necesario escucharla, porque por medio de la palabra de Dios crecemos. Y cuando crecemos espiritualmente,
estamos fuertes contra las acechanzas del adversario. Cuando vienen los dardos de fuego del maligno, estamos fuertes. ¿Sí? No nos dejamos engañar por el adversario porque conocemos sus artimañas, porque nos estamos preparando en el camino del Señor, porque Él es el camino, no dice que son los caminos. El Señor Jesús dice, yo soy el camino. No dice, yo soy los caminos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 14, aquí mismo, capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Hidro significa agua. Hidrópico, que no podía tal vez alguna de sus válvulas del cerebro o alguna situación, por alguna situación tenía exceso de agua, ¿sí? En alguna parte de su cuerpo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo. Ahora el Señor Jesús les pregunta a los intérpretes de la ley y a los fariseos y les dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. El Señor Jesús no hacía las cosas a escondidas. ¿Por qué? Porque Él siempre enseñó en las sinagogas, Él siempre enseñó en cualquier lugar donde había personas que tenían hambre y querían conocer la palabra de Dios. Él siempre enseñó la verdad, porque Él es luz y vino a traer el mensaje de salvación. Por eso dice aquí, es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron y Él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros? Otra vez dice, si su asno o su buey cae en algún pozo, ¿no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Sí? El Señor Jesús siempre mencionó la palabra, mencionó la voluntad del Padre, ¿sí? Y a ellos, que eran los encargados en las sinagogas de guiar al pueblo de Dios en la palabra de Dios, a ellos eran los que los enfrentaba, ¿sí? Para que reconocieran que estaban mal, pero ellos al contrario se aferraban más a sus tradiciones, ¿sí? Que a la palabra de Dios, a sus tradiciones, y lo que hacían era querían matar, deshacerse del Señor Jesús, porque Él les hablaba la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Nuevamente, vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 11. Mateo 12, 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Estas enseñanzas las daba el Señor Jesús en las sinagogas, pero estas enseñanzas los fariseos no, gracias Linda, confrontaba, exactamente. Pero los fariseos no querían escuchar lo que el Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús. Ellos se aferraban a sus tradiciones,
¿sí? Se aferraban a sus tradiciones. Y el Señor Jesús lo dijo muy claro. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra mano. Amén. Alabado sea el Señor. Del versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre de él, sobre el Señor Jesús, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Aleluya. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aleluya. No solamente le reprendió ese espíritu de enfermedad, sino también sanó el cuerpo del endemoniado que los demonios habían dejado ciego y mudo. ¿Sí? Aquí el Señor Jesús hizo 2 milagros. Versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Aquí los fariseos y los intérpretes de la ley dicen que el espíritu que el Señor Jesús estaba con él era Beelzebú, no era el Espíritu Santo, según los fariseos, sino era Satanás, y que por medio de Satanás el Señor Jesús podía hacer estos milagros y señales. No le atribuían toda esta gracia y misericordia y poder manifestado de parte de Dios hacia aquel que tenía necesidad, como que venía de parte de Dios, sino se lo atribuían al príncipe de los demonios, que es Satanás o Beelzebú. Dice en el versículo 24, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ahí está, el Señor Jesús confrontando a los fariseos, ¿sí? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Sí? Y si Satanás echa fuera a Satanás, si yo fuera Satanás y echo fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, dice el Señor Jesús, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ¿dónde está el poder que tenía el Señor Jesús? El Señor Jesús tenía el poder para echar fuera demonios porque el Espíritu Santo se había reunido con él. Era el poder del Espíritu Santo. ¿Quién era el que hacía la obra cuando el Señor Jesús echaba fuera a los demonios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios.
El Espíritu Santo es Dios. Pero si yo, dice el Señor Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque nadie puede, ni el mismo Satanás se echa fuera a sí mismo. Pero si el Señor Jesús, por medio del Espíritu de Dios, que es otro reino distinto al reino de Satanás, echa fuera a Satanás, a Beelzebú, príncipe de los demonios, significa que el reino de Dios se ha acercado a vuestras vidas. Amén. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces aquí les estaba diciendo el Señor Jesús, ustedes no reconocen de dónde viene todos los milagros y señales que están viendo. Porque ellos estaban en las primeras filas viendo todo lo que el Señor Jesús hacía. Ellos no tienen excusa de decir que no vieron lo que el Señor Jesús hacía. Más bien rechazaron al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Rechazaron la voluntad de Dios. Esperaban al Mesías, pero cuando llegó el Mesías no lo quisieron. ¿Por qué? ¿Por celos? ¿Por qué? Porque ellos querían seguir controlando a la gente. Querían tener el dominio sobre las personas. Y cuando llegó el Señor Jesús, ¿sí?, para revelarles que el Mesías se había llegado, lo rechazaron. Y todavía dijeron que por Beelzebú el Señor Jesús hacía los milagros que hacía, atribuyéndole al diablo lo que el precioso Espíritu Santo de Dios estaba haciendo. Y entonces ahí estaban rechazando al Padre, estaban rechazando al Hijo, estaban rechazando al Espíritu Santo de Dios. Por conservar los primeros lugares, por conservar el dominio, el control sobre las personas, ¿sí? Dice aquí en el versículo 31, por tanto os digo, y les dice, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Mas la blasfemia, habían blasfemado, habían dicho que por medio de Satanás el Señor Jesús hacía esos milagros y esos prodigios, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Esa es una blasfemia. Atribuirle al diablo las obras del Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. No les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, a cualquiera que dijera una palabra contra el Señor Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Que el Señor Jesús estaba siendo claro, enfático, y diciéndoles a ellos lo que estaban diciendo, para que se arrepintiesen, pero no se arrepintieron. Iban contra el Señor Jesús, ¿sí? Y dice en el versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Los frutos que estaban dando los fariseos era un mal fruto. A ellos no les importaba la gente, no les importaba. Les importaban más sus tradiciones y les importaban más sus posiciones dentro de la sinagoga.
Eso sí les importaba, las primeras filas, los primeros asientos, que fueran reconocidos por la gente, que fueran alabados. Eso era lo que les interesaba a ellos. Eso era lo que querían, ¿sí? Entonces, por el fruto se conoce al árbol. Y el fruto que estaban dando los fariseos era muy malo. Entonces eran árboles de maldad, árboles malos, porque daban malos frutos. Y les dice en el versículo 34, les dice el Señor Jesús a ellos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden hablar cosas buenas si están dando un fruto malo? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo sabemos qué hay en el corazón de cada uno? Simplemente por lo que hablamos. Escuchémonos hablar y sabemos lo que hay en nuestro corazón y sabemos el fruto que estamos dando. Por el fruto se conoce al árbol. Tú conoces un árbol de peras porque, ¿qué crees? Da peras. Y conoces un árbol de mandarinas porque da mandarinas. Y conoces un árbol de limones porque da limones. Y conoces un árbol malo porque da un fruto malo. Y conoces un árbol bueno porque da un fruto bueno. Dice en el versículo 35, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón también, saca malas cosas. Mas yo os digo, dice el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, de esa palabra, darán cuenta en el día del juicio. No solamente las obras, sino las palabras. Vamos a dar cuentas en el día del juicio de lo que hayamos hecho, también de lo que hayamos hablado. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos revela estas cosas para que tengamos cuidado de lo que hablamos, porque hablamos lo que tenemos en el corazón. Si nuestro corazón es bueno, va a hablar cosas buenas, pero si nuestro corazón es malo, va a hablar cosas malas. Y gracias a Dios por esa oportunidad que Dios nos da de identificar lo que hay en nuestro corazón y de poder ver el fruto que estamos dando para recapacitar y cambiar. Debemos dar buen fruto. Y damos buen fruto cuando permitimos que Dios haga su obra en nosotros, siendo oidores y hacedores de la palabra. Cuando oímos la palabra de Dios y la hacemos, vamos a dar un buen fruto. Pero cuando oímos la palabra de Dios y no hacemos lo que dice Dios, ¿qué crees que vamos a dar? Un mal fruto. Y es sorprendente que Dios nos recuerde que vamos a dar cuentas cada uno de nosotros de lo que hayamos hecho y dicho aquí en la tierra. Entonces siempre es una oportunidad de darle gracias a Dios y de pedirle perdón por nuestras palabras ociosas que hayamos dicho y por algunas malas obras que hayamos hecho, y pidámosle perdón a Dios. Y ¿sabes qué? Señor, que empiece una nueva cuenta, ¿sí? Y yo les exhorto a que oremos, les animo a que oremos para que le pidamos perdón a Dios, para que tengamos un corazón limpio, sano, sí, que dé buen fruto, para que seamos árboles del bien y no del mal. ¿Sí? ¿Hacemos eso?
Bien, entonces oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón, Señor, si no hemos dado un buen fruto en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser un buen árbol que da buenos frutos. Padre, perdona las palabras ociosas y maldicientes que a veces soltamos, Señor, decimos. Pero esas palabras tú las vas a recordar si no te pedimos perdón por ellas. Padre, perdónanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, a caminar en tu perfecto amor, a ser misericordiosos, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Bendito Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque nos ponemos a cuentas contigo y recibimos tu perdón en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. 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 Y estamos seguros. Hola Samir, ¿cómo estás? Un abrazo a Dani. Estamos seguros. Sí, Francisco, pidamos perdón. Y estamos seguros de que ninguno de nosotros somos capaces de blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, porque conocemos a Dios, que Dios es bueno, y no vamos a blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Amén. No lo haremos porque lo conocemos a Dios, que Dios es bueno, y no podemos blasfemar contra alguien que nos ha amado tanto y que nos ha llevado a tanta verdad y que tiene un lugar reservado para nosotros en los cielos y nos está perfeccionando para que seamos y seamos, porque a veces todavía hay tinieblas en algunos de nosotros, entonces para que demos un buen fruto que glorifique a Dios. Amén. Gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado. Entonces, el pecado imperdonable es aquel que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Ese pecado es el llamado el pecado imperdonable. No es perdonado ni este siglo ni en el venidero. Y gracias a Dios que ninguno de nosotros lo ha cometido, ¿sí? Porque amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bueno, nos vemos mañana en la siguiente clase. Les enviamos un fuerte abrazo, mi esposo y yo. Les amamos, les bendecimos y le damos gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha dado y por todo lo que nos está enseñando. Amén. Gracias, Angelita. Gracias a Dios por su gracia. Gracias, Araceli. Gracias, Vicky. Que Dios los bendiga grandemente y esperamos la siguiente clase en unos minutitos, ¿sí? Bendiciones a todos. Gracias, Vero. Bendiciones a todos.